No volaste con tu capa, ni buscaste aclamación, perdonaste al villano. Mi bendición estar esta tarde con mi familia aquí. Cuando yo feché, hace ya de esto algunos meses, el día en que tenía que estar en la iglesia de Rey de Reyes, aquí en Valencia, decidimos que fuera tal día como el que estamos hoy aquí. Y en ese mismo momento yo ya les empecé a amar en mi corazón. No los conocía. Posiblemente hoy me iré de aquí y pues no me voy a quedar con todas las caras, ¿verdad? No tengo esa memoria que llaman memoria fotográfica. Hay quien tiene la capacidad, que es como las cámaras aquellas digitales que te hacen la foto y después recuerdan absolutamente todo lo que ven. Me voy al final a llevar todas las botellas y voy a tener un negocio. Gracias. Bien, pues esto es lo que distingue al cuerpo de Cristo. No es necesario que nos veamos para amarnos, porque todos formamos parte de un todo. Y así es como hay que entenderlo. Dice la palabra del Señor en Juan 3:16. ¿Alguien no lo sabe? Pero de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Solo 2 versículos más abajo, él dice, él era la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y en Mateo 5:14, él nos dice a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Y muchas veces yo no llego a entender que varones y mujeres de Dios entiendan que, como dice Jesús, dice, Pedro, tú eres Pedro, sobre tu confesión yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y parece ser que la iglesia en Occidente está con toda la luz que en esta tarde hay aquí, porque si nosotros somos luz como hijos de Dios, fíjense qué cantidad, qué resplandor hay en este sitio, ¿verdad? Amén. Y parece ser como que nosotros, el cuerpo de Cristo en Occidente, se reúne y hay un fogonazo en los locales cristianos, en las capillas hay un fogonazo de luz impresionante. ¿Para qué? Estamos ahí quizá diciendo, Padre Celestial, ayúdanos a librarnos de todos los ataques de Satanás. ¿Es a eso a lo que se refiere que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia? Ese es el verdadero significado de tu existencia, de mi existencia en este mundo. He escuchado en alguna ocasión, los cristianos estamos para glorificar y alabar el nombre de Dios. Está bien, pero para eso los cristianos tenemos toda una eternidad. Y mientras llenamos las capillas, hay tanta luz. Y allí el cristiano está pidiendo, rogando, clamando al Señor que le libre de todo pecado, que le libre de todo mal que viene de las puertas del Hades. ¿Se imaginan qué ridiculez unas puertas atacando a la iglesia? Eso no tiene significado. Pero lo que está diciendo
es que nosotros somos la luz del mundo, que no nos podemos esconder en cuatro paredes. Que nosotros tenemos que ir a las tinieblas y allí golpear y golpear en las puertas del Hades. Porque cuando la iglesia lo haga, las puertas no prevalecerán contra la iglesia. Yo les invito, hermanos, yo les invito a salir de los locales, de las capillas, de los templos, no del Espíritu Santo. Y que vayan a hacer lo que se les ha encomendado a cada uno de ustedes y a mí. Segunda de Corintios 5:20. Somos embajadores en el nombre de Cristo para reconciliar al que está en tinieblas con Dios. Está muy bien, está muy bonito que usted venga aquí y que sea luz en medio de la luz. Miren, si yo cojo este teléfono, por cierto, pónganlo en silencio. Si yo me voy a la playa en un día de sol, allí, con 50 grados a la sombra, y yo abro el teléfono, la luz no se ve, se intuye. Pero si yo hago lo mismo en un cuarto oscuro de mi habitación por la noche, todo resplandece. Y esa es la misión de la iglesia. Mire, su amado Salvador resucitó. Y él tenía una obsesión. No era hablar del amor de los cristianos, de la coinonía, no era hablar de la fraternidad, ni tan siquiera de la redención. No, mire, 40 días para explicarnos cuál era su máximo exponente. Vayan, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y cuando esto ocurra, usted va a tener el privilegio de sufrir por Jesucristo. Ay, que perdí la casa y que ahora el trabajo están haciendo recortes. Me van a quitar los 400 euros del subsidio aquel que dan, no sé. Solo faltaba que el carro se estropee ahora. Y se estropea. Ya no puede ir peor la cosa. ¿Qué he hecho yo? Ser fiel. Cumplir tus propósitos, tus designios, todo lo que tú me encomiendas. Desde que nace el sol hasta que se pone, yo lo cumplo. Y como premio, parece que todo me va a faltar. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas pues serán por añadidura. Parte del ministerio al que estoy sirviendo es visitar a cristianos que lo perdieron todo. Pero no los perdieron todo porque hay una crisis, lo perdieron todo por amor a Jesucristo. Visité en... ¿Alguien de México puede levantar la mano? ¿Alguien de México aquí entre nosotros? ¿Nadie de México? Sabía que venía yo y por si acaso le hacía salir, ya no vino. Bueno, allí en México hay libertad, al igual que en Colombia. Seguro que de Colombia sí que hay, ¿no? Levantar la mano. Colombia, eso ya lo sabía yo. También he visitado Colombia y estuve en una iglesia bien bonita allí en Bogotá, 4 o 5 mil miembros, una iglesia bien preciosa. Luego también estuve en un centro que Puertas Abiertas, ministerio en el que sirvo, tiene allí cerca de Cumaral. No voy a dar más datos porque es clandestino. Allá hay más de 100 niños de los pastores asesinados en la zona del conflicto de Colombia. Y allí en México estábamos visitando en la zona de Chiapas a una mujer. Esta zona, si tú eres cristiano y eres sorprendido con tu fe, normalmente te tirarán de tu comunidad, no antes de apalearte, quitarte el trabajo y expulsarte de tu casa. Y allí, que es una zona selvática, te van a echar en medio de una selva. Y todo lo malo que había hecho, estando en esa selvita, todo lo malo que había hecho aquel hombre era seguir predicando a todos aquellos desplazados. Pero en uno de los caminos
le dispararon y allí murió. Y yo le comentaba a aquella mujer: mira, dime qué necesitas, hemos venido aquí para bendecirte. ¿Nos imaginamos que en estos momentos alguien nos dice: dime qué necesitas? Aquella mujer se empieza a reír y dice: mira, hermanito, yo no necesito nada, Dios me está proveyendo de todas las cosas. Aquella mujer estaba en medio de una selva, le acababan de matar a su esposo, un chamizo allí, 2 maderas, y me dice que no necesita nada. Pero bueno, si hemos venido hasta aquí, algo podremos hacer por ti. Entonces ella, sin perder su sonrisa, me dice: bueno, ustedes pueden orar. Yo les dije: por supuesto que sí. Algo que el Ministerio de Puertas Abiertas realiza es unir los problemas de la iglesia perseguida a una cadena de oración mundial. De hecho, nosotros mandamos una revista, y esto es una hoja que también incluimos para que cada día los cristianos oren por una mujer, por un hombre, por un caso concreto relacionado con la iglesia perseguida. Así que millones de cristianos van a estar orando por ti. La mujer levanta sus manos sin perder la sonrisa. Me dice: ay, hermanito, usted no me ha entendido. Qué privilegio, tantos cristianos alrededor de todo el mundo orando por mí y por mis hijos, por mi familia aquí. Pero no será un privilegio que esto sea así, pero yo me refería a que ustedes oren por los que nos apalearon, por los que nos quitaron la casa, nos tiraron de la comunidad, por los que mataron a mi esposo. Y yo me pregunto, ¿nosotros qué le vamos a pedir a Jesús en esta tarde? Porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Repito, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Les voy a poner en circunstancias de la actualidad de parte de su familia en Cristo. Prácticamente la mitad del cuerpo de Cristo hoy, en estos momentos, está recibiendo persecución desde Puertas Abiertas, ministerio que identifica y sirve a los cristianos perseguidos en más de 60 países. Identificamos 2 tipos de persecución. Los cristianos que reciben una leve persecución. Oiga, leve persecución son cristianos hostigados, interrogados continuamente, cristianos considerados como ciudadanos de segunda clase. Ya sabe que no pueden optar en igualdad de condiciones a los servicios más elementales que el resto de la ciudadanía. ¿Cuáles son? Educación, sanidad y trabajo. 400 millones de cristianos en este grupo. Ahora bien, hay otro grupo que desde Puertas Abiertas consideramos cristianos con una severa persecución. Y ahí hablamos de unos 100 millones de cristianos que en estos momentos o están encarcelados o están secuestrados, mujeres, niñas, abusadas, obligadas a casarse a la fuerza con islamistas o ejecutadas, cristianos que son mutilados todavía, y gracias al Señor que China es un país que poco a poco va abriendo o va levantando la mano en la restricción en cuanto a la libertad religiosa. Pero la iglesia en las grandes ciudades como Beijing sí es cierto que se pueden reunir en grupos pequeños, pero en algunos distritos de China todavía, si alguno de ustedes enseña a un menor, que creo que los menores salieron todos, ¿no? A la escuela dominicana, a la escuela. Bueno, si usted te enseña a un menor, le van a cortar la lengua para que nunca más hable de Jesús. No es un patrimonio de un país, ni tan siquiera de un continente. No es extraño ir a África y encontrar a cristianos a los que les falten las orejas, los oídos. En Sudán, allí los cristianos les cortan las orejas para que no escuchen de Jesús. Y esto sería dentro del grupo de los cristianos que reciben severa persecución. Y como escalafón final, los mártires. Mártir, aquel cristiano que pierde su vida antes de hora,
solo por no negar su fe en Cristo Jesús. Repito, mártir, aquel cristiano que pierde su vida antes de hora, solo por no negar su fe en Cristo Jesús. Le voy a hacer una pregunta, me atrevo. Me voy a atrever a hacerles una pregunta, pero no quiero que me contesten a la pregunta, pero sí que sean muy honestos con lo que ustedes van a responder, porque de la respuesta de cada uno de nosotros depende toda una eternidad. ¿Cuánto estás dispuesto a dar por Jesús? ¿Cuánto, querido hermano, querida hermana, estás dispuesto a dar por tu amado Salvador? Vamos a imaginarnos, por un momento, algo que ocurrió en Pakistán. Imaginémonos que en estos precisos momentos alguien encapuchado viene hasta aquí al frente. Él tiene una ametralladora. Esto no es la primera vez que pasaba allí en un país como Pakistán. Esto es habitual. Alguien que entra en una iglesia y todo lo que se mueve es abatido, da igual que sea niño, adulto, joven, viejo. Pero en esa ocasión aquel hombre se vino hasta el frente y dijo: todo el que no sea cristiano que salga, porque el que se quede va a morir. Todo el que no sea cristiano que salga, porque el que se quede. ¿Nos estamos imaginando eso? ¿Amén? Pues qué iglesia de fe, porque nadie se levanta y se va. Aquí todos estamos dispuestos en estos momentos a morir por Jesús. Lo que pasa, queridos hermanos, que por mucha imaginación que nosotros tenemos, no es lo mismo imaginarlo que vivirlo. De aquella congregación, algunos se levantaron y se fueron, pero no es menos cierto que algunos se quedaron allí sentados sabiendo que en breves momentos iban a morir. No tengo el dato, pero yo me imagino que estarían dando gracias a Dios por el privilegio de poder entregar sus vidas por Él. Hubo pasado un buen tiempo en que los que se levantaron ya habían salido del local, cuando curiosamente aquel hombre se quita la capucha. Dice: miren, yo también soy cristiano, pero estoy muy perseguido, me buscan para matarme y solo me puedo reunir con el verdadero cuerpo de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuánto tú estás dispuesto a dar por Jesús? Claro, ahora como se fueron todos los jóvenes a la escuela dominical, a mí que me hubiese gustado. ¿Hay algún joven de 15 años o menos de 15 años? ¿Puede levantar la mano? Yo el joven le miré porque... ¿15? ¿14? ¿Joven? ¿Cuántos años tiene? No, usted. Sí, hombre. ¿Algún jovencito más? ¿La joven cuántos? 13. Y la joven de allí, de la esquina, la del móvil, te voy a dar yo a ti móvil. ¿Cuántos años? 9. Pues atiende ahora, deja el móvil. ¿Allí quién? 14. 14. 13. ¿Y usted? ¿Y de 15 nadie? ¡Ah! Bingo. ¿Cuántos? 15. ¿Y se llama? Carol. Bueno, Carol, los demás jóvenes, estar muy atentos, por favor, ¿eh? Os voy a contar una historia. 15 años. Os voy a contar una historia, pero retenerla en vuestra mente y en vuestro corazón. En Indonesia había un joven que tenía 15 años, que se llamaba Rui Ponto. En Indonesia se pueden reunir las iglesias históricas, que son iglesias que están desde siempre. Pero lo que no se puede hacer es enseñar a todos los jóvenes que levantaron la mano y dijeron sus edades. Usted como adulto no puede hablarles de Jesús. Usted se puede reunir, será considerado un ciudadano de segunda clase, pero usted no puede hablar
no puede hacer una campaña, usted no puede tener una escuela dominical y enseñar a los jóvenes. Y Puertas Abiertas, que somos muy desobedientes, allí fuimos y levantamos una campaña para los niños. Amparados en la oscuridad de la noche, allí dimos un seminario para niños de 3 hasta 15 años por la noche, y para cada edad unos monitores. Acudieron unos 115, 120 niños. Una de las últimas noches, el grupo fue encontrado por un grupo de fundamentalistas islámicos que nada más llegar mataron a la mayoría de los monitores que había. Los niños asustados se metieron y los jovencitos se metieron en unas tiendas de lona que se habían habilitado para la ocasión, pero amenazados con quemarles dentro tuvieron que salir e iban, jóvenes, iban llevados por un camino. Eso tampoco es nuevo en un país como Indonesia. No era la primera vez, ni va a ser la última si Jesús no viene antes. ¿Por qué? Porque solo hay dos cosas por las que un grupo de niños o de jóvenes vayan por un camino acompañados por fundamentalistas islámicos, o bien para ejecutarlos, o bien para secuestrarlos y educarlos en el Islam. Así que comprenderán el nerviosismo de aquellos jóvenes. Estaban muy nerviosos. Y el líder de aquel grupo de fundamentalistas quiere doblegar la voluntad de los jóvenes, así que al azar elige a uno de los más mayores, que tenía 15 años. Él quiere saber su nombre, así que le pregunta y le dice: ¿quién eres? Ruy Ponto quiere decir su nombre, pero se acuerda del lema del encuentro, que es soldados de Jesucristo. Así que él dice: yo soy un soldado de Jesucristo. Solo por decir esto, este extremista cogió una espada y le cortó un brazo. Y le volvió a hacer la misma pregunta una segunda vez: dime quién eres. Ahora sí. Ahora Ruy Ponto sí sabe lo que tiene que decir. Yo soy un soldado de Jesucristo, contestó. Este fundamentalista le cortó el otro brazo y, desangrándose naturalmente, cayó de rodillas en el suelo. Todo lo que este fundamentalista quería se le estaba volviendo en contra debido a la voluntad, a la fe de Ruy Ponto. La tensión iba increciendo, todos aquellos jóvenes cada vez más nerviosos por la situación que allí estaba ocurriendo, así que intenta dar una salida. Le dice: mira, joven, tu vida está en mis manos. Todavía yo puedo intentar cortar la hemorragia, todavía yo puedo salvar tu vida. Tan solo niega tu fe en Cristo Jesús. Solo, joven, solo niega tu fe cuando estés en el instituto. Solo niega tu fe cuando estés con tus amigos. Solo niega tu fe en Cristo y tú vas a salvar tu vida. Ruy Ponto levantó su cabeza porque ya no podía levantar sus brazos. Y él pronunció unas palabras que han quedado en los anales de la historia de este país. Él dijo: hasta donde yo sé, Jesucristo es mi único Señor. Soy un soldado de Jesucristo y estoy preparado para morir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En ese mismo momento aquel extremista cogió una daga y le abrió el estómago, y allí murió este joven. Los demás salieron despavoridos, cada uno por un sitio. Muchos de estos que estaban allí murieron esa noche, pero otros de una forma milagrosa pudieron salvar sus vidas. Algunos dicen: no sé cómo salimos de las montañas, pero sé que algunas personas que vestían de blanco nos acompañaban. Usted y yo sí sabemos quiénes eran, y yo creo que era para testimonio, jóvenes, para testimonio vuestro en esta tarde, para que sepáis que nunca antes ni nunca después en este país se ha experimentado un avivamiento tal como el producido por el testimonio de fe de un joven de 15 años llamado Ruy Ponto. ¿Cuánto tú estás dispuesto a dar por Jesús? ¿Cuánto tú estás dispuesto a dar por tu amado Salvador? Miren, me viene a la memoria Getsemaní. No me quiero extender, como no tienen ustedes teléfono, esto digo yo, el reloj, es peligroso eso de no tener reloj. Yo quiero recordarme ahora
Me dijo un pastor en cierta ocasión, es para animar un poco así me familiarizo con ustedes un poco, rompemos hielo. Y me dijo, dice, sean puntuales, esto no ha sido aquí, creo que el Espíritu Santo te diga, pero me dijo, miren, sea puntual, porque aquí cuando llega la hora va a ver que van a empezar a levantarse y se van. Vale, yo voy a intentar ser lo más fiel posible a la hora. Y todavía no había pasado 3 o 4 minutos o 5 minutos, pero claro, para mí eso es la hora. Y desde el medio de la congregación se levanta un hermano y me dice, ¡shh! Yo le dije, no, digo, cojan ejemplo de aquí del hermano, que ya empieza a dar su reloj para el ministerio de puertas abiertas. Así que si tienen prisa, bueno. Mire, allí en Getsemaní se produce algo tremendo. Algo que hace que usted y yo podamos tener una nueva vida. Allí Jesús está sudando gotas de sangre. Dice, Padre, sea tu voluntad, ¿vale? Pero si es posible, solo si es posible, pase de mí este cáliz. ¿Usted cree que su amado Salvador estaba sudando gotas de sangre por la corona de espinas que iban a ponerle en poco tiempo? Quizá el escarnio, el vituperio de tener que llevar aquella cruz hasta el Gólgota. ¿Qué es ese cáliz que Jesús no quiere beber allí en Getsemaní? Quizá los clavos que van a horadar sus manos y sus pies, ese es posiblemente el cáliz amargo que le hace sudar gotas de sangre a Jesús. La lanza traicionera que iba a atravesar su costado. Quizá. Ay, si hubiera sido esto de 1000 amores. Miren, tiempo atrás, aquí en este país, quemaban a los cristianos y mientras ellos eran quemados en las hogueras, ellos estaban cantando y alabando al Señor. Esto no fue algo que ocurrió hace años y dejó de ocurrir. Hoy en día vamos a ver, ahora después, un vídeo como sus hermanas cuando van a morir se cogen de las manos y cantan una canción. Así, ¿cómo es posible que Jesús esté tan preocupado, esté tan angustiado que hasta está sudando gotas de sangre? Mire, allí en Getsemaní, Él iba a recoger el santo, el puro, sin mancha, inmaculado Jesús. Iba a recoger toda mi podredumbre y la suya. Todo el pecado de la humanidad iba a caer sobre Él. Ese es el cáliz que Él no quiere beber. Pero sea tu voluntad. Pero sea tu voluntad. Aún está allí en la cruz. Y Dios se gira. Por un momento. Pero Dios se gira. Y le da la espalda. Sí. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde se creen que estaba mirando Dios en ese momento? ¿Dónde se creen, querida iglesia, que el Padre estaba mirando en ese momento? A usted y a mí. ¿Cree que Jesús pagó un alto precio? Dice que dio hasta la última gota de su sangre.
pues él no se va a conformar con ser un cristiano religioso de primera, porque viene todos los domingos a la casa del Señor, porque da diezmos, primicias, ofrendas al evangelismo, está en el grupo de alabanza, está en el grupo de intercesión. Si todavía hay algo que usted no dejó a los pies de Jesús, si todavía hay algo que usted está arrastrando, quizá no lo sabe el pastor, quizá no lo sabe su esposa, su esposo, sus padres, no lo sé. Y es a veces carga que uno tiene por largo tiempo en secreto. Y si usted todavía no lo entregó a los pies del Maestro, pues quizá hoy sea el momento, porque puede depender toda una eternidad de lo que usted esté dispuesto a darle. Mire Bartimeo, ese pobre desgraciado, no desgraciado porque era ciego, desgraciado porque se opinaba que habría pecado él o su familia por estar en esas condiciones. Es lo que se pensaba con un ciego de la época. Y cuando él empieza a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, enseguida llegaron unas vocecitas que le dijeron: no molestes. ¿Saben ustedes la historia de Bartimeo? Amén. No molestes, Bartimeo. ¿Quién eres tú para molestar al que viene a librarnos de la esclavitud del yugo de los romanos? Cállate. Pero Bartimeo sabía que todo lo que necesitaba estaba pasando por allí. Si dejaba pasar esa oportunidad, quizá no tenía otra. Era como que el tiempo Cronos se estaba juntando con el tiempo Kairos. Así que gritó aún más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esas vocecitas le hacían entender: Dios te quiere tal y como tú eres. Sí, a veces pensamos así. Bueno, estoy cumpliendo en todo, menos en él. Pero bueno, pero Dios nos quiere así también. Solo cuando, porque él gritó la primera vez: Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús seguía andando. Parecía como Jesús no lo había oído, pero Jesús ya sabía lo que Bartimeo sentía en su corazón. Pero quiere saber cuánto Bartimeo necesita de él. Y él siguió insistiendo. ¿Cuánto necesita usted, querido hermano? ¿Cuánto necesitamos clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Cuánto está usted dispuesto a dar por Jesús? Cuando él creyó oportuno es cuando lo llamó. Solo cuando él creyó oportuno. A veces nosotros terminamos la oración, estamos pidiendo, decimos amén, y pensamos que la oración terminó. Pero la oración no termina hasta que él no dice amén. ¿Qué quieres, Bartimeo? Le pregunta: ¿qué quieres, Bartimeo? ¿Qué le va a pedir usted a Jesús? ¿Qué le va a pedir hoy a Jesús? Muchos de sus hermanos perdieron todo y están dispuestos a dar sus vidas por reconciliar al mundo con Dios. ¿Qué le va a pedir hoy a Jesús? Dice que cuando le dijeron: Bartimeo, ves que Jesús te llama, él se levantó rápidamente, tirando su capa, acudió al encuentro del Maestro. Pero es significativo porque la capa era todo lo que tenía. Todas las posesiones de un ciego de la época era la capa. Tiró todo lo que tenía Bartimeo, ya no lo iba a necesitar. Queremos nadar y guardar la ropa muchas ocasiones. Yo les quiero invitar a ver un vídeo de Corea del Norte, el país con mayor persecución a la iglesia. Allí los hermanos que son encontrados con Biblias o simplemente practicando su fe van a un campo de concentración. Ellos no salen nunca del campo de concentración, trabajan por varios años para el gobierno y el final siempre es la muerte. Yo les voy a pedir, porque la mujer que van a escuchar es la única mujer que ha podido salir de un campo de concentración en Corea del Norte. No salió por ser cristiana. Ninguna cristiana ha salido de un campo de concentración. Salió por un indulto. Pero la fe de las cristianas dentro del campo de concentración
fue lo que le hizo reunirse en Corea del Sur con cristianos y aceptar al Señor. Hoy en día está trabajando con las hermanas de Corea del Norte. Por lo tanto, es un documento que yo les pido no graben. Si hay televisión que está grabando ahora, por favor, hermano de la televisión, puede cortar la emisión o poner la pantalla en blanco, ni sonido ni vídeo de este documento. Y cuando esto sea posible, podemos ya poner el vídeo. Si nuestro amado Salvador no viene antes, seguirá ocurriendo. Esta mañana, como todas las mañanas, en Corea del Norte, ¿cuántas madres hay aquí con niños pequeños? ¿Podéis levantar la mano? ¿Madres con niños pequeños? Gloria a Dios. El primer mandamiento, cumplido. Crecer y multiplicado. Si es que a veces, cuando pregunto por el primer mandamiento, me remiten a... Pero bueno, bien. Bueno, pues esta mañana, como todas las mañanas, las mamás cristianas que están en campos de concentración trabajan 18 horas al día, por supuesto, el resto están en unos barracones. Pero los niños están en jaulas de hierro en la intemperie las 24 horas del día. Cada día les dan menos agua y menos alimento. Y efectivamente, lo que se pretende es que los niños mueran. Pero que tú como madre puedas ver cómo tus hijos se van degradando poco a poco hasta la muerte. Como decía esta mañana, las mamás cristianas, lo primero que han hecho, como todos los días, al ser levantadas, es ser llevadas delante de las jaulas de sus hijos. Allí ellas han tenido que escuchar: mamá, ayúdame, mamá, sácame de aquí. El carcelero siempre hace la misma observación: niega tu fe en Cristo Jesús, coges a tus hijos y te vas a tu casa. Pero tus hermanas en este país están viendo cómo sus hijos se mueren solo por no negar su fe en Cristo Jesús. Repito, ¿cuánto tú estás dispuesto a dar por Jesús? Miren, en 1979, concluyo ya, en 1979, nos quedan 10 minutos, 1979, 1979 también es una fecha triste para la humanidad, porque se constituye la primera república islámica de Irán, pero no, me cambié de fecha. En 1989 ocurrió algo que todo el mundo, en todo el mundo, el cristiano, la iglesia dio gloria a Dios. Y es porque durante 7 años habían estado orando para que el muro de la vergüenza, el muro en Berlín, que representaba la opresión a la iglesia, cayese. Y cuando en 1989 cayó, todos dijimos: gloria a Dios, ya se ha acabado la persecución para la iglesia. Nos equivocamos. Aún hoy en día hay quien se cree que los musulmanes son los perseguidores de la iglesia. Si pensamos así, nos vamos a volver a equivocar. Satanás es el único perseguidor de la iglesia, y él ha querido destruirla desde aquel Esteban, primer mártir de la iglesia, hasta nuestros días. 70 millones de cristianos han dado sus vidas por no negar su fe en Cristo Jesús. Él es el único perseguidor de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia perseguida, yo siempre entrecomillo, como dije en un principio, a nosotros se nos ha concedido sufrir por Jesucristo. No es un patrimonio, ni está reñido el cristianismo o la fidelidad en Cristo con la persecución. Ya lo avisó: no os equivoquéis, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os van a perseguir. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, Pablo le está diciendo a Timoteo: mas todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús recibirá persecución. Miren, no está diciendo los que vivan en Arabia Saudita, o los que vivan en Afganistán, o los que vivan en Nigeria. ¿Usted quiere vivir una vida piadosa en Cristo Jesús? ¿Amén? Pues usted va a recibir persecución. Lo que hay que saber es que él, Satanás, es el perseguidor de la iglesia, y él quiere destruirla, tanto allí como aquí. Fíjense, en cada sitio él utiliza la herramienta, la estrategia que cree más adecuada. Y les puedo asegurar que en Occidente le está funcionando mucho mejor.
como dice la palabra del Señor. Él se nos presenta aquí como un corderito, como aquellos falsos profetas corderitos, pero que dentro son lobos. Y son tan bonitos por fuera, ¿verdad? La sociedad del bienestar, el consumo, la apatía, todos los ismos, el consumismo, materialismo, hedonismo, todos esos ismos que al final no dejan ver con claridad a la Iglesia el verdadero objetivo, que también termina en ismo, pero que no tiene nada que ver, que es el evangelismo. Así que podemos ver en nuestro siglo cómo la Iglesia se estanca, dormita, incluso a veces mengua en Occidente. Pero, sin embargo, en los países donde la persecución es terrible, la Iglesia crece. Parece como que aquella sangre de los mártires realmente sí es abono que hace crecer la semilla y que da fruto al 100%. Miren, estadística. En el 2010, la primera república islámica de Irán fue el país con mayor persecución religiosa. Solo Corea del Norte por encima, pero la persecución en Corea del Norte es por motivo ideológico. Pero por motivo religioso, la primera república islámica de Irán en el 2010. El país con mayor persecución a la Iglesia. Bien, en el 2010, el país de mayor crecimiento de la Iglesia fue la primera república islámica de Irán. No fue España, no fue ningún país de avivamiento de Latinoamérica, no fue Estados Unidos, no fue... Fue el país de mayor persecución, el país de mayor crecimiento, con un 50% de crecimiento de la Iglesia. 2011, tristemente, el ranking cambia y Afganistán pasa a ser el país con mayor persecución. Pues en 2011 Afganistán fue el país con mayor crecimiento a nivel mundial de la Iglesia. ¿Cuándo o dónde creen ustedes que hay más persecución? Plántense esa pregunta. Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y contra huestes de maldad. Él quiere destruir su iglesia. Tan solo ustedes dejen una pequeña rejilla por donde él pueda entrar. Empezará a minar y a destruir. ¿Saben de qué hablo? Les voy a hablar en 3 minutos que me quedan del Ministerio de Puertas Abiertas. El Ministerio de Puertas Abiertas comienza en 1955 en un pequeño pueblo en Holanda llamado White. Y allí un pastor recién salido de un seminario laico en Inglaterra es invitado a un congreso comunista en Polonia. Hablo de 1955, todavía está el telón de acero. Aquellos hombres quieren que un pastor evangélico compruebe los beneficios del socialismo. Nada más lejos de la realidad. Lo que descubre allí el hermano Andrés, fundador del ministerio, es la gran necesidad de la palabra de Dios que había detrás del telón de acero, detrás en los países del este. Todas las Biblias habían sido requisadas y quemadas. Y apenas los cristianos que tenían alguna Biblia se arrancaban las hojas para distribuirlas y que todos... Pero vamos, escaseaban las Biblias. Así que por obediencia a Dios, él empezó a introducir con un pequeño Volkswagen. Ahora les pasarán una revista y ustedes van a ver allí el cochecito con un pequeño Volkswagen. Él al principio escondía las Biblias debajo de los asientos de una forma estratégica cuando pasaba por las fronteras, pero viendo la gran necesidad, un día llenó aquel maletero de Biblias y se presentó en una frontera. Él oraba: Padre, que no me paren, porque tú sabes la gran necesidad que tienen en estos países de tu palabra. A partir de ese día, él cambió su oración. Y a partir de ese día hasta el día de hoy, que todavía sigue viajando a la iglesia perseguida, él nos enseñó a orar de esta forma. Tú que abriste los ojos de los ciegos, tapa ahora los ojos de estos que no quieren que tu palabra sea y que llegue a tus hijos. Pero el aduanero le paró y le preguntó: ¿tiene usted algo que declarar? Entonces, ante esta pregunta, miren, yo en el tiempo que llevo en el ministerio, llevo 14 años sirviendo a los cristianos perseguidos. Ni yo ni nadie que esté trabajando en el ministerio en
Puertas Abiertas trabaja en 23 oficinas de desarrollo, una de ellas en España, y trabaja en 60 países de operaciones, países donde la iglesia es perseguida. Nunca he conocido a nadie que haya mentido en una frontera, ni por salvar las Biblias o el material que llevásemos, ni por salvar la integridad física. Y sí que es cierto que esto a algún compañero le ha ocasionado algún problema, pero nunca se mintió. Pero ante la pregunta, ¿tiene algo que declarar?, el hermano Andrés dijo, bueno, yo lo único que llevo son asuntos personales. Y oigan, la Biblia es lo más personal que el cristiano tiene. Así que él pensó que ya allí ya había acabado la situación y que ya le iban a dejar seguir, pero no. Aquel hombre dijo, pues entonces no tiene inconveniente en abrirme el maletero. Ay, la cosa se estaba poniendo difícil. Allí estaban todas aquellas Biblias allí detrás. Yo pude hablar con él en el 2005, fue la última vez que yo hablé con el hermano Andrés, coincidiendo con el 50 aniversario, allá en Holanda. Él me decía, mira, desde que yo saqué el primer pie de aquel pequeño, el Volkswagen es un coche muy chiquitito, dice, desde que yo saqué el pie hasta que llegué detrás, aquel pequeño coche se convirtió como si fuese un camión de no sé cuántos ejes. Él no quería llegar nunca allí detrás, era como las máquinas aquellas Super 8 antiguas que van como ralentizadas. Y aún le dio tiempo a pensar, quizá esto era una ilusión mía, pero no era un llamado, iba a dar con mis huesos en un campo de concentración de este país. Llegó al maletero y como último recurso ya él cerró los ojos y dijo, mira papá, yo no sé dónde, pero transporta estas Biblias, llévatelas de aquí. No sé dónde las vas a dejar, pero sácalas de aquí. Y abrió el maletero y allí estaban todas las Biblias. Todas las Biblias estaban. El aduanero empezó a removerlas y curiosamente cierra el maletero y dice, bien, veo que no tiene nada que declarar, así que puede usted seguir su viaje. Allí es donde empezó a entender que no hay nada imposible para Dios y que el ministerio de Puertas Abiertas no era una ilusión suya, era algo que venía directamente de la mano de Dios. Hermanos, es matemáticamente, humanamente imposible dar contestación a lo que nos pidió la iglesia en China. Allí en 1981 la iglesia en China, se reunieron los líderes de la iglesia subterránea y nos dijeron, miren, hemos sentido de parte del Señor que ustedes son los que nos van a traer las Biblias. Pues sí, a nosotros se nos conoce por contrabandistas de Dios. Habéis dado con las personas adecuadas. ¿Cuántas Biblias necesitáis? Oiga, a veces más vale no hacer preguntas si no sabes que vas a poder o te va a gustar la respuesta. Aquellos hombres dicen, necesitamos 1 millón de Biblias. Es que son muchos chinos. 1 millón de Biblias. Bueno, pues no os preocupéis, que esto lo vamos a poner en oración. Y poco a poco nosotros, no. Poco a poco no. Ya el papito nos dijo que ustedes tienen, y nos ha dicho cómo va a ser y cómo no va a ser. Nos dio todas las coordenadas. Y es verdad que era algo que él había dicho. Así que nosotros lo pusimos en oración y nos dijo, sí, tenéis que hacer esto. Es humanamente imposible. Hay fotografías de ello. En aguas jurisdiccionales de un país como China, con todas sus medidas de seguridad y sus radares, allí el capitán de capitanes metió un barco bien grandote, porque para 1 millón de Biblias no es suficiente con una barquita de pesca, no, es un barco bien grandote. Y allí aparecimos, capitán, delante de nosotros. Una plataforma llegó hasta el barco y esa plataforma hasta la orilla, y allí durante toda una noche descargando el 1 millón de Biblias de todas las zonas de China habían venido para llevarse sus Biblias. Toda la noche para 1 millón de Biblias. Apenas amaneciendo es que ya fuimos descubiertos, pero como Él no hace nada imperfecto, solamente hay que escuchar bien y con claridad. Esas apenas 30.000 Biblias que quedaban se echaron al mar, pero estaban empaquetadas en bolsas de plástico. Así que los cristianos todavía estaban escondidos en la orilla esperando que la marea hiciera el resto. También estaban algunos que no eran cristianos, pero que sabían que harían un buen negocio vendiendo después las Biblias a los cristianos, pero todas las Biblias llegaron a su destino. Bien, quiero que repartan ya las revistas, los sugieres, por favor, una por familia. Si tú eres un joven, pero vives con tus padres y tienes
40 o 50 años también puedes coger la revista. Ahí viene la historia del joven Rui Ponto, para que ustedes la recuerden. También en las páginas centrales verá el coche Volkswagen con una foto que el hermano Andrés se hizo allí en el 57 viajando a los países del este. La lista mundial de la persecución, la tumba del joven Rui Ponto y nuestro logotipo, en fin, información para que usted la retenga, la tenga y guarde en papel, pero también en su corazón. Bien, si en esta tarde yo les he dicho todo esto, es para que sepan que ellos están dispuestos allí a pagar el precio. Y ya hemos dicho cómo Satanás persigue a la iglesia en Occidente. Pero en la palabra del Señor también hay otra forma de cómo Satanás persigue a la iglesia. Luego, cuando lleguen a casa, porque no se las voy a quitar a la salida, pueden seguir leyéndolas. Yo no voy a ir después a su casa a seguir, ¿eh? Luego van a poder leer las revistas en sus casas. Les voy a explicar, muy interesante, la otra forma, creo que está en Primera de Pedro en el capítulo 5, versículo 8. Dice que Satanás es como león rugiente esperando a quien devorar. ¿Sí o no? ¿Amén? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Miren, ¿han visto ustedes alguna vez un reportaje, un documental sobre cómo atacan los leones? Ellos van muy despacio, no tienen ninguna prisa. Están agazapados, escondidos entre la maleza. ¿Qué están esperando? Están esperando a que la iglesia no esté alerta. Están esperando a que la manada no esté alerta y uno de los débiles, uno de los lisiados o de los viejos o de los jovencitos se aparte para ir y devorar. Es así como ataca. Pero si la iglesia, si la manada está atenta inmediatamente, fíjense en lo que hacen. Hacen un corro los más fuertes y ponen en el medio a los débiles. Y oiga, los leones se tienen que ir. Es imposible atacar una manada que está avisada, porque en el centro están los débiles y fuera están los fuertes. Cuando nosotros no hacemos la parte que nos corresponde, Satanás ataca a sus hijos allí donde la fe cuesta lo máximo. Cuando ellos no reciben Biblias, ellos se sienten débiles. Cuando ellos no reciben ayuda jurídica que les defiendan con juicios justos, ellos se sienten débiles. Cuando ellos no reciben ayuda psicológica, cuando han violado a una hija o han matado a alguien de la familia, ellos se sienten débiles. Cuando no reciben seminarios para líderes o para pastores, ellos se sienten débiles. Cuando ellos pierden todo, cuando vienen de trasfondo musulmán, cristianismo y son perseguidos y no tienen casas, cobijo, ellos se sienten débiles. Pierden sus trabajos, pero si no comen, ellos se sienten débiles. También necesitan abrigos. Si ellos no tienen ropa que vestir, ellos se sienten débiles. Cuando no hay un discipulado que les quite toda esa carga que tienen de su antepasado de trasfondo musulmán o de otro tipo de trasfondo, ellos se sienten débiles. Les doy una noticia no muy agradable. 8 de cada 10 musulmanes que vienen al cristianismo vuelven otra vez al islamismo porque no pueden resistir la presión de encontrarse solos. Los cristianos que vienen de un trasfondo musulmán no pueden asistir a las iglesias históricas, o sea, las iglesias establecidas por el gobierno. ¿Por qué? Porque les está prohibido cambiar su fe. Y si una iglesia histórica les recoge, esa iglesia es clausurada y cerrada y pierde todos los pocos privilegios que tienen. Así que son perseguidos por la familia. Quieren hacer la afrenta y pagarla en sangre, quieren matarles. Perseguidos por los fundamentalistas, los van a buscar también para matarles. Son perseguidos también por el gobierno, porque ha transgredido la ley y le busca para encarcelarle. Y no puede recibir muchas veces cobijo, y cuando lo recibe es de una forma clandestina por las iglesias históricas. Cuando ellos no reciben ayuda, ellos se sienten débiles y
Satanás, como león rugiente, va y devora. Sí, nosotros sí tenemos que ver con lo que está ocurriendo en cada uno de estos países, porque formamos parte de un todo, que es el cuerpo de Cristo. Y cuando un miembro se duele, todos nos tenemos que doler. Si usted no se duele, solo hay un motivo por lo que no se pueda doler un miembro del cuerpo. ¿Cuándo es cuando una parte del cuerpo no se duele? Cuando hay una anestesia, ¿verdad? Allí van, una cirugía local, se pone anestesia, abren, allí se desparrama la sangre, se está llegando hasta los tuétanos, pero uno está tan a gustito, póngame más anestesia, yo me quiero quedar aquí para siempre. Pero allí se está desangrando. Yo no quiero estar anestesiado. Hay otra cosa por la que uno no pueda sufrir, por desconocimiento. Les voy a dar una buena noticia. Ustedes forman parte del cambio que Dios tiene hasta el último de la tierra. Les voy a dar ahora una menos buena. Ustedes no pueden decir ahora desconozco, ni tampoco pueden decir ojos que no ven, corazón que no siente. Eso no va con la iglesia, no va con el cuerpo de Cristo. En Hechos, y termino, 1:8 está la clave de lo que yo les vengo a decir. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. ¿Tienen ustedes al Espíritu Santo en sus corazones? Pues dice, me seréis testigos en Valencia. Y tengo otros que me son testigos en Judea, en Samaria. Otros no. Me seréis testigos en Valencia y hasta lo último de la tierra. ¿Ven? Sí, ustedes y yo formamos parte del cambio que Dios tiene hasta lo último de la tierra. En cierta ocasión alguien me dice, oiga, me habla de millones y millones de cristianos sufriendo para aquí, sufriendo. ¿Yo qué puedo hacer? Yo le dije, usted no puede hacer absolutamente nada, pero utilice la herramienta que Dios le dio. Y dijo, cosas mayores que yo hice, vosotros vais a hacer. La oración es poderosa. Yo le invito. Mire, dentro tiene una hoja de suscripción como esta. Ahora sí puede abrir la revista, puede mirar la revista. ¿Amén? ¿La tienen? Bien. Cosas que nosotros podemos hacer. Usted puede orar. En el boletín que nosotros mandamos, la revista que mandamos cada 2 meses, mandamos este folleto para estar orando cada día de los 2 meses por un hermano o por una hermana de la iglesia perseguida. Usted tiene el privilegio de orar por ellos, no la obligación, el privilegio. 2, le invitamos a que usted escriba a presos, a hermanos que están en cárceles, o a mujeres o familias que perdieron familiares. La última campaña de escritura se levantó a favor de Tadelu, una mujer etíope. Asesinaron a su hija porque, después de haberla violado, porque no quiso casarse con un musulmán. Tenía 15 años y cuidaba de su hijo de 7 años sordomudo. Ahora la mujer, cuando la encontramos, estaba en la tesitura: si voy a salir a por el sustento, ¿quién cuida de mi hijo? Pero si me quedo en casa, entonces ¿quién trae el sustento? O sea, estaba amargada, la mujer estaba muy angustiada. Dijimos, vamos a hacer una campaña de escritura. Cuando volvimos, el problema había cambiado algo, pero no del todo. Ella seguía teniendo algunos problemas, pero ella estaba sonriente. ¿Por qué? Nos enseñaba todas aquellas cartas, las sacas llenas de cartas que había recibido de todas las partes del mundo. Y algunas de las cartas que ponía, nosotras, su hija tenía 15 años, entonces niñas de 15 años que decían, nosotras también queremos ser tus hijas. Usted tiene el privilegio de escribir a una mujer que perdió a su familia, a un varón que perdió a sus hijos, cristianos que están en cárceles. Hemos comprobado en estos 58 años que cuando usted escribe miles de cartas, porque estamos hablando de puertas abiertas, llega a casi todos los países de Occidente, con oficina en 23 países. Cuando llegan miles de cartas a una cárcel, a un hermano o a una hermana, el trato cambia. Incluso a veces son puestos en libertad. Sabe que internacionalmente hay muchos ojos detrás de aquel hermano o hermana. Así que es muy importante que usted escriba una carta a un preso. Ore, escriba, apoye proyectos. Cada 2 meses que mandemos la revista, usted va a ver algunos proyectos que realizamos. Tenemos que ser coherentes con lo que estamos pidiendo y proclamando y diciendo que tu reino se extienda hasta el final de la tierra. Señor, que tu palabra sea predicada con poder. Bueno, pero no toques mi bolsillo, toca el bolsillo del que está al lado. Yo solamente te pido, pero el otro que te dé. Hay que ser coherentes, hermanos, con lo que decimos. Oren, escriban, apoyen proyectos y viajen.
No les vamos a poner con maletas, con Biblias en las fronteras. Tenemos 2 tipos de viaje, pero sí viajes seguros. Cuando usted conozca a algún cristiano, alguna cristiana que haya recibido persecución y usted le ponga el hombro donde poder llorar y usted empiece a interceder, a orar por él o por ella y vuelva otra vez a España, su vida va a dar un giro. Las cosas que tienen importancia carecerán de importancia y aquellas que parecían muy importantes viceversa. Así que les animo a que, bueno, se lo vamos a mandar durante un año. No, nosotros no le vamos a pedir nada, queremos que nos conozcan y que conozcan a sus hermanos de la iglesia perseguida. Les invito a que rellenen la hoja. Fuera hay un stand y hay una cesta que pone suscripción, hay bolígrafos también allí fuera. Si tienen alguna duda me lo preguntan, pero les invito a que rellenen su nombre, su dirección, y nosotros durante un año le vamos a mandar la revista para que nos conozcan y conozcan a la iglesia perseguida. A partir del primer año, o sea, cuando cumpla un año, junto, adosado, cosido a la carta, les llegará el comentario de: bien, llevas un año recibiendo esta información, si crees que es de bendición para ti, si crees que es de bendición para tu familia, lo que te pedimos es que te pagues el material que estás recibiendo, que son 6 euros lo que nos cuesta Puertas Abiertas al año. O sea, 6 euros al año en un principio creemos que no es gravoso y es lo que realmente nos cuesta. Con esto ustedes lo único que se están haciendo es pagar el material que reciben, o sea, es pagar a correos y pagar la impresión. Pero eso será a partir del año. Hasta el primer año nosotros se lo vamos a mandar de forma gratuita. Dios va a hacer su obra, con o sin nosotros. De nosotros depende estar dentro o estar fuera. De llegar a todas las naciones, hasta el último de la tierra. Recuerden Mateo 5:14. Nosotros somos la luz del mundo, no solamente aquí, en Valencia, sino hasta lo último de la tierra. Que el Señor les bendiga. Tus manos frenaron los dardos que lanzaron